Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos con el maestro Flavio Becerra. Es un tenor con una capacidad vocal increíble y pues el día de hoy vamos a hacerle unas preguntas sobre música. Empezamos con su carrera como tenor, ha abarcado distintos escenarios y repertorios. ¿Cómo describiría su evolución vocal y artística a lo largo de los años? Bueno, mira, ahorita debo ser claro y sincero. Ahorita estoy en el final, en la última etapa de mi carrera como cantante. Pues estoy ya a punto de cumplir los 80 años. Entonces, esto es definitivamente el final de mi arco iris. Pero tuve una carrera, bueno, pues, debo ser modesto, relativamente brillante, Sí, ¿verdad? Usé muchos escenarios y del mundo. Fui el principal tenor de aquí del país por varios años. Te estoy hablando de cuando cumplí 65 años, me despedí de la ópera, más no del canto, sino de la ópera como estilo de canto aquí en el Teatro Degollado de Guadalajara con la ópera Caballería Rusticana de Mascagni, Los Payasos de Leoncavallo, óperas que son para tenores claro, viejos, ya sin grandes agudos. Las óperas para los tenores jóvenes, pues son muy famosas también, como es la Traviata, la Lucia de la Mermur, Elixir de Amor, Don Giovanni, La Bohème, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí hay dos que tres óperas hechas expresamente para tenores ya grandes, maduros. claro, Y esas son más fáciles, pero se tiene que tener la edad para poderlas interpretar. claro. Entonces, como te digo, cuando fui joven, pues canté todos estos títulos que te dije y otros muchos más. Y sobre todo abordé mucho el oratorio, el lied o lied, se escribe lied, que es canción fina europea. Y aunque también tenemos lead mexicano de los más famosos compositores como Manuel M. Ponce, Alfonso Esparza Oteo, Ricardo Castro, Melesio Morales, etcétera, etcétera. Compositores que existieron que hace 50, 100 años, 150 años y que dejaron un acervo impresionante de buena música. Sí, pues muy interesante. Y de toda su carrera, ¿cuál ha sido la obra más difícil o que más le ha retado cantar? Mira, sin lugar a dudas, a todos les presumo, porque creo que sí es de presumir, una obra que poco se ha puesto en México por las dificultades que representa interpretarla, tanto coral como solísticamente hablando. Y esa obra es del gran autor austriaco Joseph Haydn y se llama Las Estaciones. Es una obra que inclusive se grabó, se grabó y se ha grabado como nada más dos o tres versiones existieron cuando se hacía el famoso CD, que ahora ya no existe. Sí, Entonces, y fue una obra que ganó el primer lugar, inclusive compitiendo con un tenor alemán contra un tenor alemán, que yo sin ser alemán, pues creo que fue uno de los factores y elementos que
que se tomaron mucho en cuenta para poder otorgar el premio, porque todo el elenco éramos, con la salvedad de que era una china, la soprano, pero los otros tres intérpretes éramos mexicanos y fue por eso que se otorgó el premio a esta obra, que fue la que acabó cuando la terminó. El compositor ya estaba él grande, casi anciano, y dijo que esta obra era la que lo había matado, que lo iba a matar, Sí, pero tiene una hermosura y una complejidad vocal tremenda, tremenda, y eso es lo más difícil que he cantado en mi vida. Es una obra que se considera dentro del estilo del oratorio, porque habla de todo, precisamente de toda la creación, de todo de toda la creación desde del mundo hasta, bueno, hasta la venida de Cristo. sí. Hablando de complejidad, pasando a un lado más humano, ¿qué papel juegan la emoción y la interpretación en el canto lírico más allá de la técnica vocal? Se conjugan los dos elementos, se conjugan, pero cuando ya tienes dominado tú el elemento técnico vocal, es nada más darle ya, compenetrarte bien en el personaje que vas a interpretar, si vas a interpretar la ópera La Bohemia, por un decir, La Traviata, El Elixir de Amor, Fausto, Don Giovanni de Mozart. Nada más, si tú ya tienes resuelta la parte vocal, entonces es nada más ya adentrarte, si cantas la bohemia, pues sentirte el Rodolfo, uno de los cuatro bohemios, Claro, y así en cada uno de esos títulos te tienes que convertir en ese personaje, en ese momento. Tienes que actuar como tal, tienes que estar bien enterado de cuál, precisamente de toda la historia, de todo el trama, cómo se desarrolla, dónde se desarrolla, en qué época, y ya nada más es de tu cuenta darle esa interpretación tuya, muy propia, sin dejar de ser Flavio Becerra, que se convertía en ese momento en Rodolfo, en la Bohème. sí, pues ahora sí que si el intérprete carece la emoción o de la historia del personaje que escribió o a la que se escribió la obra, va a carecer de emoción la interpretación, pues. Bueno, sin embargo, han existido a través de los tiempos cantantes que han tenido una voz hermosísima, en tiempos pasados, sobre todo, presentes, los más recientes, pues se decía Pavarotti, bueno, ya en sus últimos años, por su monumental corpulencia, era muy, era muy duro ya para moverlo en el escenario. Eso es en los últimos tiempos. En tiempos de los años 50 existió un cantante muy famoso también, sueco, llamado Jussi Björling, que para mí ha sido la voz más hermosa que he escuchado todavía. Alcanzó a grabar en registro, discográfico. Y para mi gusto personal, puede haber otras opiniones válidas, es la voz más hermosa que yo he escuchado y fue compañero de un maestro mío llamado Giuseppe Di Stefano. Y cuando yo le pregunté, oye, ¿es cierto que este señor era muy tieso, le decimos tieso en el escenario para moverse en escena, ¿verdad? Entonces decía, lo justificaba con esto, este dicho, con estas palabras. Dice, sí, pero teniendo esa voz, ¿quién quería moverse? Claro, Entonces lo entendí, ¿verdad?
con esa voz nomás era estarlo escuchando, qué hermoso cantaba, ¿no? Tss. Entonces, inclusive en Bellas Artes, cuando en una ocasión estaba, esto me lo contó mi director de la ópera en aquel momento, porque alguien que estaba junto de él, estaba yo interpretando no sé qué papel de la ópera Fausto, creo, de Gounod, y le comentó allá al director de la ópera de Bellas Artes, oye, qué feo está Flavio. Dijo, mi director le dijo, mira, cierra los ojos y óyelo cantar, no lo veas, lo cual a mí me causó pues todavía me sigue causando mucha risa, ¿no? Claro que este señor, el comentario era de otras tendencias, ¿verdad? Entonces él se fijaba más en lo bonito o bien guapo del cantante, no, más no en la voz. Entonces por eso mi director le dijo, mira, cierra tus ojos y escúchalo cantar, nada más. Entonces, te digo, ha habido de todo en la viña del Señor, dentro del canto. Sí, pues sí. Hablando de que ha habido de todo sobre el panorama actual de la ópera y el canto clásico, ¿cómo ve usted el panorama actual de la música clásica aquí en México, hoy por hoy? Pues mira, está muy ralito ahorita el apoyo para hacer, para hacer ópera en todo el país. Estos últimos gobiernos nos han quitado muchísimo presupuesto, todo lo cultural para la sección cultural en todas sus manifestaciones, en todos sus órdenes. A lo cultural le han bajado muchísimos recursos y hoy no tenemos, por ejemplo, te hablo como intérprete de la ópera, que yo en mis buenos tiempos, cuando existió el señor López Portillo, el señor de la Madrid, como presidentes de la República, eh, había muchas funciones. Yo llegué a cantar como tenor principal de Bellas Artes 20 funciones al año como tenor principal. Y ahora creo que en todo el año se presentan tres Sí, títulos. Si antes se cantaban 20, hace precisamente 25, 30 años, hoy se cantan solamente 3 al año. Imagínate nomás la carencia que tenemos de que surjan nuevos valores en todas sus tesituras, tanto sopranos, altos, mezzosopranos, barítonos y bajos. Pues está muy raro tienen que emigrar porque, y además yo pienso que es obligatorio para el cantante. Yo tuve que emigrar por, y no por razones de que hacía falta el apoyo, sino artísticas, que me dijo mi director, tú tienes que el director de la Ópera de México, tienes que irte a cantar a Europa, sí, tienes que entender otras tendencias y otros conocimientos. Tú aquí ya te acabaste el panorama, no tienes competencia aquí ya en el país. Y entonces pues tuve que emigrar forzosamente para mejorar artísticamente, conocer otros claro. escenarios, otros colegas, otros idiomas, en fin, todo eso fue una experiencia de 7 años extraordinaria y ya tuve que regresar con mejor conocimiento y todo eso, pero pues ya había menos apoyo también, pero afortunadamente siempre he tenido el privilegio de ser, vamos a decirlo de alguna manera, becario de Bellas Artes, porque hay una sección dentro de los cantantes que se denomina
solistas cantantes de Bellas Artes. Y entonces yo entré a ese concurso y obviamente lo gané. Y entonces tengo cerca de 40 años de ser empleado cantante de Bellas Artes, lo cual agradezco mucho porque percibo un sueldo que me da para vivir dignamente, con la obligación de cantar 2 conciertos mensuales o dar, por ejemplo, a mis alturas, devengo mi sueldo dando clases magistrales también de canto en diferentes instituciones que así me lo solicitan. Y de vez en cuando sí canto mínimo unos 6 conciertos al año mínimo. Entonces me sigo manteniendo vigente Sí, y aparte de aquí en la ciudad de Guadalajara, pues me han nombrado estas nuevas autoridades director del Ópera Studio. Entonces tengo a mi cargo el Ópera Studio aquí de la ciudad del estado de Jalisco y en el cual estamos desarrollando los nuevos talentos locales que están surgiendo aquí en la entidad. sí. Oiga, ¿qué diferencia encuentra entre la experiencia de cantar en vivo y grabar en estudio? Pues es mucha la diferencia, porque en vivo ya no puedes decirle al director, a ver, espérame, porque aquí me falló, nos regresamos 2, 3 compases antes para repetirla, ¿no? Y en la grabación, pues sí, Sí. te sale una fallita o la que sea, puedes tú repetir 2 o 3 o 4 vías de las que sea necesario. Entonces, diría que un buen cantante, bueno, no necesariamente, pero si cantas mejor en vivo que en estudio, ya eres un buen cantante. Sí, por supuesto, porque en vivo tienes toda esa energía del público que está ahí presente, tú sientes esa presencia, sientes esa responsabilidad, sientes, te invade una sensación de, de bienestar, de reto y de deseos enormes de representar al personaje de la ópera en turno. Es un reto para ti y que quieres transmitirlo, ya te anda por empezar a cantar, que se llegue tu parte para manifestarte. Es una emoción de veras indescriptible salir al escenario y ver todo el teatro lleno y bueno, te llenan de una emoción eh, indescrip- indescriptible y eso te retroalimenta el espíritu y entonces ya es otra sensación diferente a la de estar solo frente a un micrófono y que sabes que no te van a aplaudir las paredes que están ahí a los lados Sí, y que te vas a equivocar y entonces tú en tu interior pues si tratas de darle, porque sí lo debes de sentir, aunque sea en grabación de estudio, debes de sentirte dentro del personaje. Pero te digo, en el teatro es diferente, cambia en algo el color de tu voz, la interpretación, eso es lo que hace la diferencia. sí. Cambiando un poco de materia, ya para ir cerrando, ¿considera importante estudiar la historia y estética de la música clásica y por qué? Bueno, no debes de empezar por ahí, sino que debes de empezar precisamente desde el inicio de la música. Esto es como tu preparación. Debes de hurgar hasta los cimientos de cómo inició el canto y que sabemos que inició pues desde las primeras manifestaciones vocales que se dan, bueno, pues, datan de muchos siglos. Ya los primeras manifestaciones, pues
Son la persecución de los primeros cristianos que se reunían en las cavernas cuando eran perseguidos todavía por el Imperio Romano. Entonces ahí empezaban a hacer sus primeros cantos y así se fue desarrollando hasta que el Papa Gregorio, San Gregorio octavo, empezó a darle más forma ya a los cantos, primero haciendo una línea y poniendo ahí pues la nota que, la melodía que iba abajo, pues la ponía abajito de la raya y luego la que iba más alto pues la ponía arribita de la raya y de esa manera se empieza a darle forma al canto hasta que llegó a cuatro líneas, que es el canto gregoriano, que son las primeras manifestaciones del canto. Entonces tú debes de saber como cantante precisamente eso, dónde inicia el canto y cómo fue evolucionando poco a poco hasta nuestros días. Hasta nuestros días que ya ha sido la palabra canto, ya la utilizan pues todo el mundo y sin saber que de veras el que canta es el cantante de ópera, que cantas el micrófono en el teatro, que canta con toda una orquesta contra una orquesta de 60, 50, 70 elementos, tú solo, y no necesitas el micrófono. Claro, Y los cantantes de hoy, que se dicen cantantes, pues no, esos no cantan, esos entonan, porque si les quitas el micrófono, pues ya les diste en todo aquello que te dije. sí, Entonces, por esa falta de conocimiento del verdadero canto, utilizar sus resonadores, utilizar precisamente cantar 2, 3 horas, pero con una técnica para que se vaya desarrollando el volumen vocal, el tamaño de tu voz. Así es esto. sí. Diría que cualquier persona puede cantar, puede llegar a ese nivel practicando o tiene que nacer con eso. No, mira, ya cuando Dios nos dio el don del habla, ya lo demás depende de nosotros. Claro que todos traemos un tanto por ciento, Claro, pero bueno, pues si te gusta el canto, pues debes de darle hasta, en primer lugar, debes de buscar un profesional de la materia, porque hoy en día tenemos muchos charlatanes que sin haber cantado en su vida o alguna vez en el teatro degollado o que han cantado popular, se atreven a dar clases de canto y te cobran como si fueran de veras de primer nivel. Entonces es donde tú debes, como tú vas a invertir en tu preparación, pues mejor busca ver quién es el menos peor y no nada más porque te dijeron, es que fulanito ha cantado por ahí en los palenques y en las charrerías y todo eso, y ya te vas a estudiar canto con él, pues si él nunca estudió, ¿qué te puede claro, enseñar? Entonces debes de ir con un profesional del canto, sí. que estudiar su currículum, evaluar y en base a ello, pues ya escoger. Pues sí, ahora sí que el canto es todo un arte, es muy difícil. Y si hay casos de gente que nace con ese por ciento muy alto que en su vida ha tomado clases y canta espectacular, sin saber. Sí, porque, sí, por supuesto, porque mira, yo tengo enseñando aquí desde hace 30 más o menos cuando ya me vine a erradicar aquí de Guadalajara, que me di cuenta que no tenía que vivir en, ni en la Ciudad de México, ni en Europa, ni en Estados Unidos, porque estando yo viviendo allá,
me llegaban los telegramas o los telefonazos de que si podía, invitándome a cantar, a venir a cantar aquí a Guadalajara, a México, a todas esas partes. Sí, Eh, entonces yo dije, bueno, pues si me voy a vivir a Guadalajara, pues si me localizaban hasta Frankfurt, hasta Viena, hasta Salzburgo, a Múnich, entonces pues que no me localicen en Guadalajara. Y entonces ya decidí venirme aquí y empecé entonces, me empezaron a obligar los chavos que querían empezar a cantar, me empezaron a obligar a enseñarles lo que yo no sabía. sí, Yo no sabía dar clases porque siempre había cantado, había cantado. Pues entonces ya pregunté allá a los grandes maestros de México. Dice, pues como te enseñaron a ti, así, tú, nomás que ahora tú ya eres más grande y vas a ir aprendiendo, me dijeron allá en México. Poco a poco, dice, vas a ir echando a perder, se enseña a la gente. Pero no, afortunadamente no eché a perder a nadie porque el canto precisamente es imitación. sí, Entonces, eh, una clase se da, una clase presencial se da precisamente imitando tú al maestro. Es como aprender, el canto es un oficio, se aprende por oficio. Si yo quiero ser un buen albañil, pues voy con un buen maestro de albañil que me va a enseñar desde cómo agarrar la cuchara y empezar a preparar la mezcla y empezar a dar los primeros cucharazos y cómo poner el ladrillo, en fin, que yo sepa que es un buen albañil. Y entonces en cada uno de los órdenes de los oficios te vas con el mejor y ese te va a enseñar. Entonces es lo que te digo, es un oficio el ser cantante. Ya cuando Dios te dio la voz, ya lo demás depende de ti. Y entonces me he topado, contestando tu pregunta, con alumnas que yo jamás, o no hay referencia de que sus padres hayan cantado, y sin embargo son las mejores cantantes de aquí de la ciudad y a nivel nacional, pues tengo la mejor que se llama Anabel de la Mora, que la empezó muy chiquita conmigo, de 8 años, y ahorita pues es la reina de las sopranos en todo el país de las sopranos ligeras. Y tengo otra nueva también que debuté en este mes pasado con la ópera La Caballería Rusticana, una soprano lírica, porque debes de saber que existen esas tres, esas tres dimensiones dentro de las sopranos. El soprano ligera, que es la que canta como un ruiseñor, como un pajarito, sí. que tiene esa facilidad que le dio Dios, la naturaleza, para hacer así cositas que hacen los pajaritos. Y ya la soprano lírica, que es un poco más dura, más fuerte, más grueso su sonido. Y la soprano dramática, que esa sí es un cañón de veras. Y hay obras escritas para cada una de ellas. Entonces, pero te digo, tengo esa experiencia de haber tenido alumnas que yo no sabía que sus padres cantaron o nunca cantaron y ellas salieron con una voz extraordinaria. Sí, Por eso te decía yo, ya cuando Dios te dio la voz, ya lo demás depende de ti. A ver hasta dónde, si es que te gusta de ver, si te enamoras mucho del canto, pues tu obligación es darle a ver hasta dónde llegas. pues sí. Ya para acabar con la entrevista, mi última pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo le daría a un estudiante de primer semestre de producción musical? Bueno, como te dije hace un momento, ¿en dónde estás estudiando? ¿Quién es tu maestro? ¿Cuál materia es la que estás aprendiendo? Y sabemos que hay muchas facultades, universidades que enseñan cualquier materia en la que te quieras especializar. Pero como te digo, lo más importante es que conozcas y veas el currículum
de tu maestro que vas a tomar clase, porque una cosa es la teoría la conocen del canto, la conocen mil personas aquí en Guadalajara, Bien. pero la práctica es la que hace al maestro y te tiene que decir tu maestro en cualquier orden que te digo de la música, contestando tu pregunta, te tiene que decir cómo, te tiene que enseñar, te tiene que agarrar de la mano y decirte, mira, es por aquí, camínale. Así es en todos los órdenes, ¿eh? Cualquiera de los órdenes, contestando tu pregunta de la música. Tienes que saber quién te va a enseñar, tienes que investigarlo. Sí, Si quieres estudiar percusión, pues tienes que agarrar el mejor percusionista pues de la sinfónica. En México, en la Ciudad de México, hay 5 sinfónicas, pues pídele al mejor que te ayude, ¿no? Porque en las universidades, desgraciadamente, enseñan gentes que no han estado bien preparadas, que no están bien preparadas, ¿verdad? Que cobran pues barato por una plaza ahí que les va a dar para su longevidad, pero que nunca tuvieron experiencia escénica ni en conjunto. claro. Entonces vas a aprender poco y nada, pero pues también en una escuela de educación pública como aquí la Universidad de Guadalajara o en cualquier ciudad que tú me digas que sea pública, lo más seguro es que no vaya a tener un buen maestro de canto, de percusión, de violín, de cualquier instrumento que tú me digas, sino a alguien que estudió y ahí te da las primeras lecciones, pero nunca te saca al estrellato, jamás, porque nunca lo fue él. Esa es mi contestación a tu pregunta. Pues muchísimas gracias. La verdad sí está de pensar esto último que me comentó. Y, y pues nada, gracias por su tiempo. Le voy a dejar links de sus grabaciones a la gente que ve esta entrevista porque la verdad es que sí es impresionante cómo canta o cantaba. Y, y nada, gracias por su tiempo. No, me fue un placer. Estoy para servirte. Muchísimas gracias. Saludos. Que- Hasta luego, saludos. Hier steht der Wandrer nun, verwirrt und zweifelhaft. Wohin der Schritt er lenken soll, wohin den Schritt er lenken soll. Vergebens suchet den Weg, ihm leitet wieder Pfad noch Spur, ihm leitet wieder Pfad noch Spur. Vergebens suchet den Weg, ihm leitet wieder Pfad noch Spur. Vergebens strenget sich an und wartet durch den tiefen Schnitt, und wartet durch den tiefen Schnitt. Findet dich immer mir verirrt, findet dich immer mir verirrt. Jetzt sinket ihm der Mut, und Angst beklemmt sein Herz. Daher den Tag sich neigen sieht, und Müdigkeit und Frost ihm alle Glieder lähmt. Jetzt sinket ihm der Mut, und Angst beklemmt sein Herz. Doch plötzlich trifft sein Spätauge der Schimmer eines nahen Lichts.
Freude pocht sein Herz, vor Freude pocht sein Herz.